Bueno, grabar. Ahí está, perfecto. Y vamos a silenciar a todos, así podemos empezar. Ahí estamos. Bueno, Bezrat Hashem. En primer lugar quería saludar a todos, Shabbat Tov, que tengamos todos una bonita semana, que empecemos un momento especial, una semana buena para todos. Quería desear que este shiur sea para Refuah Shelema de Moshe Yitzhak Ben Altun y para todos los enfermos dentro del pueblo de Israel. La verdad que estuve pensando esta semana, dije, ¿de qué podemos hablar en un shiur? ¿No? Baruch Hashem, siempre hablamos temas interesantes, tratamos de diversificar un poco los temas, no siempre el mismo tema. Y pensé esta semana, ¿qué podemos hablar? ¿Qué puede ser un tema interesante, el cual todos podamos aprender de él y que sea algo productivo para todos nosotros? Entonces se me ocurrió hablar sobre la vida de uno de los guías más importantes que tuvo el pueblo de Israel en todas sus generaciones. La verdad que yo no creo que haya un Yehudí que no haya escuchado el nombre de Maimónides. Si es por la parte de la Torá, si es por la parte del mundo en general, fue un gran médico, un gran filósofo, reconocido mundialmente, alguien muy especial. Y entonces creo que es una bonita oportunidad para poder, ahora Motzei Shabbat, ¿no? Un poco más relajados, después de pasar un hermoso Shabbat, hablar también y aprender un poquito de esta gran imagen, de este gran Rab que es el Maimónides, que es el Rambam, conocido en hebreo. Como dije, también en los libros tanto los Notzrim, son los de Europa, los cristianos, tanto los árabes de esa época, el Rambam fue un Rab muy conocido y muy especial, muy destacado, al cual todos admiraban muchísimo. Él escribió libros en la Torá increíbles, de todo lo que tenga que ver con la Torá. Él escribió de filosofía con la Torá, libros para explicar las Mishnayot, un libro para la Halajá, que era una cosa increíble para su época, un libro de filosofía muy conocido que es el Moreh Nevuchim, que también fueron muy famosos. Él llegó a ser también el Rambam, llegó a ser el médico personal de Saladino. Saladino, para el que no recuerda, era un emperador muy importante, un rey muy importante en Egipto. Estamos hablando en el año 1180 más o menos de la era común. En esa época el Rambam estaba en Egipto, ya vamos a contar más adelante la historia cómo es, y él llegó a ser el médico más importante de la corte de Saladino y después de su hijo que lo siguió en el trono. De todo el mundo le llegaban cartas a Maimónides, tanto en la parte de la Torá, tanto en la parte de la medicina. Hasta hubo un cantante árabe famoso, tengo por ahí el nombre, que le dedicó una canción a Maimónides que decía así: Galinus, en hebreo se dice Galinus, creo que en español se dice Galino, curó al cuerpo, y Maimónides curó al cuerpo y al alma. Su sabiduría lo denominaron como el médico de la generación. Él sabía calmar el dolor de la torpeza. Si la luna le llegaba a sus manos, él le curaba las manchas que tiene sobre su rostro. Así escribió un famoso cantante no judío árabe sobre Maimónides, para ver cuán grande, importante y admirable era Maimónides realmente
entre todos los pueblos, entre todas las naciones. Una vez escuché, un amigo me contó esto, que hubo una persona que fue a la sede central de la NASA en Estados Unidos. Y en esa sede central de la NASA hay un largo pasillo donde están todos los personajes que cambiaron la historia humana. Todos los que aportaron de una manera determinante en el cambio, tanto sea filosófico, médico, medicina, de ciencias, de lo que sea, en el mundo entero. Y el único, llamarlo así, el único yehudí que se encuentra ahí es Maimónides. Ahí está Maimónides, que se lo toma hasta hoy en día como una persona que revolucionó el mundo entero. Imagínense ustedes. Los libros, escuchen bien lo que les voy a decir ahora. Los libros que fueron escritos sobre los libros de Maimónides son más de 1000. Si se entiende, no los libros que escribió Maimónides, sino los comentaristas que amplían y escriben y a veces discuten y a veces apoyan sobre lo que escribió Maimónides son más de 1000. Y si digo 1000 me quedo corto. Pueden ser 2000, 3000 y más también. Es increíble lo que Maimónides logró en su vida. Y hasta en los últimos años, cuando digo últimos años me refiero desde que Maimónides estuvo hasta hoy en día, ya pasaron alrededor de 800, 900 años. Entonces en los últimos 150 años, en el mundo de las yeshivot, resurgió de vuelta la admiración por Maimónides. ¿Por qué? Porque él escribió muchas halajot, muchas leyes, las cuales uno que estudia, por ejemplo, una Gemara, se da cuenta que discute con lo que escribió Maimónides en su libro, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo Maimónides no sabía lo que está escrito en la Gemara? Y ahí empezó hace 150 años una revolución en el mundo de Yeshivot, buscando el motivo por lo cual Maimónides escribió así en su libro. Se escribió experiencias que una persona tiene en una yeshiva. Personalmente fui a una yeshiva en Jerusalén, la del Rab Hades, la de Kol Yaakov se llama. Yo sé que Harry la conoce. Y es una yeshiva muy buena, una yeshiva muy fuerte. Y recuerdo que los shiurim, las clases más bonitas era cómo lograr entender un Maimónides que estaba difícil. Un Maimónides que no se lo entendía. Y si uno profundizaba y se ponía a ver por qué, y para arriba y para abajo, discutiendo para todos lados, hasta que él llegó a lograr ver, uno puede ver la sabiduría, la profundidad que alcanzó Maimónides en sus libros. Entonces uno que escucha todo esto, escucha la grandeza de Maimónides, como estamos diciendo ahora, se puede pensar, ¿no?, que fue una persona, un rab, que estuvo en un puesto importante, nació en bandeja de oro, como se dice, bandeja de plata creo, ¿no? Entonces nació en una casa bien, todo perfecto, la vida le fue bien, chévere, pa'lante, y él logró subir y así con la vida que él tuvo era facilito llegar a lo que él llegó, ¿no? Eso es lo que una persona podría pensar. Pero vamos a estudiar un poquito la historia de él. Vamos a ver quién era realmente Maimónides, de dónde él vino, cuáles fueron los pasos que él dio en su vida. Y Bezrat Hashem, vamos a aprender un musar, una enseñanza muy muy grande para todos nosotros en nuestras vidas en general. Antes de empezar, quiero contarles una Gemara lo que dice. Y quiero aplicarlo también con Maimónides. La Gemara dice así: cuando una persona después de los 120 años llega al cielo y tenga que dar juicio delante de Hashem por toda su vida, entonces si una persona viene con una excusa y dice, mire Hashem, yo fui muy pobre, no tenía dinero, ¿cómo quiere que me dedique a estudiar, a crecer, a aprender Torah, a cumplir la mitzvot? Si yo estaba sin dinero, no tenía la oportunidad porque estaba todo el día ocupado buscándome el pan. Entonces en el Shabbat le van a decir,
¿acaso tú fuiste más pobre que Hillel? ¿Acaso tú tuviste más pruebas económicas que las que tuvo Hillel? ¿Y quién era este famoso Hillel? Hillel fue, antes de ser el líder del pueblo de Israel, cuando era más joven, él ganaba su parnasá, su dinero, cortando leños y vendiéndolos en el mercado. La mitad de lo que ganaba se lo usaba para comer, para su familia, y la otra mitad él quería estudiar Torah, e iba a una yeshiva, y parece que había una clase de ser parte, ser socio de la yeshiva o algo así. Entonces él pagaba a la yeshiva para mantener la limpieza, los rabinos, los libros, lo que sea. Y así él vivía mitad del sueldo era para comer y la otra mitad para poder ir a estudiar Torah. Una vez se quedó sin dinero para poder ir a estudiar Torah. Había una tormenta, no pudo juntar un dinero y cuando quiso estudiar Torah estaba cerrado o no lo dejaban entrar porque él no pagaba la cuota. ¿Qué hizo él? Él quería tanto, tenía tantas ganas de estudiar Torah que se trepó hasta el techo donde había, me olvidé el nombre en español, una luz, una ventana del techo donde entraba luz hacia abajo, hacia el yeshiva, y desde ahí arriba se puso a escuchar las palabras de Torah que decían. Resulta que estaba nevando. E Hillel se quedó tan concentrado estudiando, eso es, gracias señora Bella, tragaluz o escarabolla, me dicen acá por el chat. Muchas gracias. Entonces, él se quedó escuchando la Torá y no se dio cuenta cuando le estaba cayendo la nieve encima. Llegó a tal punto que se desmayó ahí arriba de tanto frío, hasta que los que se dieron cuenta fueron unos rabinos, unos rabanim que entraron a la yeshiva y la vieron oscura. Dijeron, ¿cómo puede estar tan oscura? Alzaron los ojos y vieron que arriba había una persona. Fueron rápido arriba, lo sacaron, lo revivieron y lo dejaron entrar gratis de por vida a la yeshiva porque vieron el amor que él tenía por la Torah. Entonces una persona cuando está en el cielo iba a decir, no, pero yo ¿cómo puedo hacer? Yo no me dediqué tanto a la espiritualidad porque necesitaba buscarme el pan. Le van a decir, ¿acaso tú necesitabas más que Hillel? En otras palabras, si tú quieres, tú puedes. Si tú te esmeras por algo, aunque tengas esa dificultad económica, tú también puedes crecer y estudiar y ser mejor persona. Así también cuenta la Gemara acerca de otro rabino, un rabino muy muy rico, justo lo opuesto. Tenía 1000 ciudades que le pertenecían a él. Tenía 1000 barcos grandes en el mar que le pertenecían a él. Y una vez él estaba caminando por un sitio y él vio que unos empleados de él, que no lo conocían a él por ser el jefe, ¿no?, de la empresa de alguna manera, y ellos no lo conocían a él porque era mucho más abajo de él, lo pararon y le dijeron, mire señor, tiene que pagar los impuestos para un rab muy grande, para el dueño de todas estas ciudades. Ellos no sabían que están hablando con el propio dueño. El rab no quería que se enteren que era él, porque si se enteraban no le iban a dejar estudiar Torah. Entonces el rab le dijo, no hay problema, ¿cuánto quieren? Les dio un dinero que él tenía poquito, él tenía poco dinero con él para poder vivir, les dio ese dinero para poder él estudiar Torah tranquilo y que no lo molesten. Ahora van a saber que él vino a la ciudad, van a hacer ruido y todo. Preferimos callarnos la boca, él prefirió callarse la boca, no decir, para poder estudiar Torah tranquilo. Entonces este Rabbi Elazar ben Harsum, es el que dice que las personas que son ricas tampoco tienen excusa para no estudiar Torah, porque este Rabbi era rico, igual logró estudiar Torah. La Gemara dice también sobre Yosef HaTzadik. Todos conocemos en la Torah la historia de Yosef. Sabemos que Yosef era un muchacho, un joven muy apuesto, y la esposa de Potifar quería seducirlo, y él logró, con mucha dificultad, logró mantenerse fuerte y no caer en manos de esta mujer. Si Hashem en el cielo también una persona que diga, no, yo hice pecados porque ¿qué voy a hacer? Tenía mucho Yetzer Hará. Le van a decir, ¿acaso tuviste más Yetzer Hará que Yosef HaTzadik? Entonces yo cuento esta Gemara ¿para qué? Porque ahora vamos a empezar a hablar del Rambam. Y yo creo que después de todo lo que empezamos diciendo acerca de Maimónides, quién era y lo que llegó y lo que hizo y su nivel tan alto que logró,
yo creo que si nosotros conocemos un poquito más de la vida de Maimónides, nos vamos a dar cuenta que realmente no era algo fácil, no era algo simple. Él no nació en ninguna bandeja de oro, él no nació en ninguna bandeja de plata. Él tuvo muchas dificultades en su vida y llegó a lo que llegó por su gran esmero, por su gran fuerza de voluntad que él tuvo, lo que lo hizo llegar a tantos niveles tan altos que nombramos, que vamos a nombrar también. Esta es la introducción que quería darles para poder empezar ahora sí a hablar acerca de la propia vida del Rambam, la biografía de Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón. Le voy a decir la verdad, le voy a ser sinceros. Hay muchas leyendas, muchas historias que se relacionan con Maimónides, y en verdad no se puede decir que se tiene certeza de que fueron así, pero así se cuentan. Son historias que se contaron por muchos años, hay libros que las traen, pero como digo, estamos hablando hace 900 años atrás y son historias con muchos detalles que es difícil realmente estar seguros de que ocurrieron o no, pero por cuanto que son historias aceptadas dentro del pueblo, entonces vamos a contarlas, parte de ellas, para poder conocer un poquito de lo que se sabe y lo que se sabía de la vida de Maimónides. La verdad que dentro de lo que pude recopilar no fue mucho. La verdad que la vida de Maimónides es larguísima y tiene tantas cosas que pasaron y tantas ideas, y decir acá toda la vida de Maimónides no va a tardar mucho tiempo, aunque tenemos ahora Zoom ilimitado, así que no tenemos problema. Que si quiere quedar conmigo hasta las 11, 12 de la noche podemos quedarnos, pero para el público en general es algo que es difícil de resumir la vida de Maimónides. Entonces no vamos a resumir, sino vamos a tratar de tocar en algunos puntos y algunas historias que fueron contadas y fueron dichas acerca de Maimónides, del Rambam. Primera historia que se cuenta es acerca de la mamá de Maimónides. Yo no creo que nadie haya escuchado esta historia, por lo menos personalmente también fue una historia nueva para mí. Y es una historia muy curiosa también, porque es parte de lo que queremos decir. Al final, la idea de contar la vida de Maimónides no es simplemente saber un poquito más de la historia del pueblo judío, que también es algo bueno de por sí solo, sino llevarnos un mensaje también, llevarnos un aprendizaje para nuestras vidas de este personaje, de este gran luminaria que tuvimos nosotros como pueblo de Israel. Entonces, la mamá de Maimónides era una mujer muy simple. Ella era hija de un carnicero, de una ciudad pequeña, de una aldea cerca de Córdoba, ciudad de España. Entonces estamos hablando en el año 1135 de la era común. En esa época, en la península ibérica, habían muchos reinos: el reinado de Aragón, el reinado de Cataluña, el reinado de Toledo y otros más, el reinado de Andalucía, que también estaba al sur, que todavía pertenecían en esa época a los cristianos. En Córdoba, una ciudad del sur de España, había una comunidad judía muy grande, muy bonita, la cual el Dayan, el rabino que hacía las leyes en la ciudad, el rabino del tribunal, se llamaba Rabbi Maimón. Este Rabbi Maimón ya tenía el apellido de él, para que sepamos nosotros un poquito que el apellido de Maimónides, ¿cuál era? ¿Alguno escuchó cuál era el apellido de Maimónides? Uno puede creer que era Maimón. Maimón era el nombre de su papá. El apellido de Maimónides era Ibn Abdallah, que en hebreo se diría Ben Obadiah. ¿Por qué? Porque alrededor de 7 o 8 generaciones antes de Maimónides, el padre de la familia se llamaba Rabbi Obadiah Dayan. Era también un rabino del tribunal de la ciudad, el cual se llamaba Obadiah, y él fue el padre de la familia. Entonces, como es costumbre en muchas comunidades, la familia, lo que siguieron los hijos, los nietos, se fueron llamados en nombre
de su abuelo. Entonces, al ser Rabbi Obadiah un rabbi importante, entonces quedó el nombre de la familia como Ibn Abdallah, que significa hijos Ben Abdallah, hijos de Abdallah, que en hebreo sería Obadiah. Entonces, este Rabbi Maimón, él era el Dayan de la ciudad, él sí era de una familia importante. Está escrito en los libros que él provenía de antes de Rabbi Obadiah, que nombramos recién, mucho antes venía desde Rabbenu Akadosh. Rabbenu Akadosh fue el autor de la Mishnah, Rabbi Yehuda Nasi. Y antes fue Hillel, el que nombramos en la historia que contamos. Y antes llega hasta el linaje del rey David, de David Amelech. Significa que por parte de su papá, Maimónides era descendiente del rey David. Un linaje muy especial y muy importante en la ciudad de Córdoba. Lo que pasaba era que este Rabbi Maimón, por alguna razón, no tenía todavía hijos, no sé si se había casado y había fallecido su mujer o algo así. Él sueña repetidamente un sueño que lo empieza a molestar. El sueño es que le dicen, mira, tú tienes que viajar a la aldea cercana a Córdoba y casarte con la hija del carnicero de la ciudad. Este Rabbi Maimón se levanta a la mañana y dice, no, los sueños a veces hablan shav, ¿no? El pasuk dice, halomot shav y pero significa, no tenemos que poner atención a todos los sueños que una persona sueña. Entonces, él no le dio importancia a ese sueño. Pero ¿qué pasó? El sueño se repitió una y otra vez, hasta que él dijo, mira, voy a ir a revisar, voy a ir a buscar. De repente realmente es el shidduch que necesito casarme. Fue Rabbi Maimón, que era un rabbi importante, a esta aldea, pregunta por el carnicero y realmente se entera que tiene una hija, la cual está solterona, está soltera ya grande. A la pregunta por qué esta niña está soltera tanto tiempo, le dice el carnicero, le dice, mire rabino, la verdad que yo soy una persona humilde, no tengo mucho dinero, soy carnicero en esta aldea, y la verdad que le ofrecieron a mi hija casamientos, le ofrecieron pretendientes, pero mi hija quiere casarse únicamente con una persona que estudia Torah todo el día. Quiere casarse únicamente con una persona que sabe mucha Torah, que le interesa la Torah y que está concentrada en la Torah. Yo no sé de dónde sacó eso, la verdad que yo no soy así. Yo soy una persona, un hombre trabajador nada más, una persona humilde, un judío normal, humilde. Pero así mi hija quiere y estamos esperando y no se nos presenta un pretendiente así. Yo no sé qué pretende ella, porque al final nadie en el pueblo es así y no tenemos medios ni forma de conseguirle a alguien como ella quiere. Pero en ese momento Rabbi Maimón se da cuenta de que el Shamaim tienen destinado para esta mujer que él se case con ella, que él sí realmente era un rab, una persona importante, y le ofrece matrimonio y la niña, esta mujer, muy contenta porque se le presentó lo que realmente estaba buscando. Ella quería un hombre tzadik, quería un rab, una persona que se dedique a la Torah y esté bien, y tanta tefilot hizo por eso, tanto lloró por eso, que al final Hashem escuchó sus tefilot y le mandó a Rabbi Maimón para que la tome como mujer. Así es que Rabbi Maimón se casa con esta mujer y esta mujer todo el día lo acompaña a Rabbi Maimón, aunque sea que en ese momento vivir como Rab, como Dayan, no tenía muchos ingresos. Igual ella no le importó, lo siguió atendiendo y le siguió dando todo lo que él necesitaba, lo atendía para que él pueda dedicarse a estudiar Torah. Al paso de unos años, la mujer queda embarazada y tienen un hijo que se llama Moshe. Este niño, Moshe, cuando nació fue una alegría muy grande para su papá, pero fue también una tristeza muy grande para su papá. Porque cuando nació Moshe, falleció su mamá. En el momento del parto se complicó y la mujer murió y quedó Rabbi Maimón con su pequeño hijo Moshe sin tener cómo criarlo, él cuánto podía dedicarse al niño. Así que Rabbi Maimón lo llevó a su hijo Moshe a la casa de sus abuelos, esta mujer, al carnicero de la otra ciudad, para que lo vaya criando los primeros años hasta que él pueda dedicarse a enseñarle Torah, a estudiar con él, a hacerlo crecer en su día a día. Así fue que Rabbi Moshe
Moshe, el niño, estaba en la casa de su abuelo. Mientras tanto, Rabbi Maimón había vuelto a tomar matrimonio con otra mujer y le nacieron otros hijos más. Un hijo se llamaba David y aparte de eso le nacieron otras hijas más también. Llega un momento en el cual Rabbi Maimón va a buscar a su hijo Moshe a la casa de su abuelo, lo trae a su casa y trata de educarlo, trata de enseñarle Torah, trata de enseñarle mitzvot. Cuenta la anécdota, cuenta la leyenda que Moshe, el que futuro Rambam, ¿no? Futuro Maimónides, en ese momento no entendía nada. Tenía la cabeza cerrada. Imagínense ustedes un niño, el pobre, que nació sin su mamá, sin su papá, con una mujer que no era su mamá, la cual no lo consentía como a sus otros hijos. Sufrió un niño, pero un niño con problemas, nació con problemas, Moshe, problemas emocionales muy fuertes. Y entonces Moshe no entendía, le enseñaba Torah y no entendía. Y el papá le trataba de enseñar y le gritaba y lo castigaba para que aprenda y todo. Y Moshe no tenía ganas, no entendía, se desconcentraba. Hasta que un momento el papá se cansó de él y le dijo, mira, búscate otro lugar, vete con tu abuelo, no sé, acá en mi casa no te quiero. Así cuenta la leyenda, fuerte. En ese momento Moshe fue a una sinagoga y se puso a llorar, abrió el Arón HaKodesh y se puso a llorarle a Hashem, por favor Hashem, ayúdame, estoy en una situación difícil, estoy en una situación en la cual no tengo nadie que esté conmigo, nadie que me apoye, no tengo cabeza para entender, ábreme la cabeza para poder estudiar Torah. Cuenta la leyenda que así fue, que Moshe se quedó toda la noche rezándole a Hashem y se quedó dormido. Al día siguiente, cuando se levanta, siente que su cabeza se le abrió. Siente que puede estudiar, que puede aprender, que quiere, que desea ser grande, quiere aprender, quiere saber mucho. Y en ese momento él mismo decide no volver a casa de su padre, sino irse a la yeshiva de la ciudad, la yeshiva de la época. En ese momento el rabino de la yeshiva se llamaba Rabbi Yosef ibn Migash, un rabino también muy grande de esa generación, la cual cuando llega este joven Moshe empieza a estudiar Torah con Rabbi Moshe y se da cuenta el rab que Maimónides es increíble, lo que logra mamar, lo que logra aprender en poco tiempo era algo que ningún alumno lo tenía. Si fue que fue escalando y creciendo desde más o menos los 8 años hasta los 13 años, que en ese momento ya Maimónides era de los mejores de la yeshiva. En ese momento el rab le dice, mira, llegó el momento que vuelvas a tu casa con tu papá y sigas tu vida allá, cásate, búscate una familia. Se fue que Rabbi Moshe vuelve a su casa y cuando él viene con una carta de su maestro, Rabbi Migash, que él va a dar una derashá en el Bet Knesset. Ni más ni menos que el que está frente a él escuchando la derashá es su papá, Rabbi Maimón. Cuando él escucha, dice, wow, qué sabio, qué inteligencia, qué bonito todas las cosas de Torah que está enseñando este joven. Ojalá mi hijo Moshe hubiese sido así de inteligente. Ojalá mi hijo Moshe hubiese sido tan bueno. Entonces cuando termina la derashá se acerca Moshe a su papá y se ven de cerca y Rabbi Maimón lo ve y dice, wow, espera, ¿tú acaso eres mi hijo Moshe? Y así cuentan que en verdad se abrazan y se vuelven a reencontrar y el papá desde ese momento en adelante lo tiene muy muy mimado y tiene una relación muy buena y se hace su maestro y le enseña mucha Torah y así van creciendo. Pero el problema es que nosotros creemos que acá termina la historia, acá empieza la historia. El Rambam, en ese momento a los 13 años de edad, hay un grupo de bárbaros musulmanes llamados Almohadún en árabe, que lo que hacen es conquistar parte del sur de la península ibérica, incluyendo la ciudad de Córdoba. En ese momento que conquistan a la ciudad de Córdoba, toda la comunidad se tiene que dispersar, porque esos árabes eran muy canaím, muy bravos, que obligaban o te conviertes al Islam o te mandamos a matar. Entonces así se tuvieron que escapar muchos judíos de esa ciudad y la familia del Rambam, Maimónides, con su papá y sus hermanos, empiezan 10 años deambulando de lugar a lugar. Imagínense ustedes, 10 años
hasta que al fin llegan a una ciudad en Marruecos llamada la ciudad de Fez, la cual ahí se quedan 2-3 años más y de vuelta estos almohadún conquistan también esa ciudad y entonces el Rambam decide que llegó el momento de irse totalmente de esa ciudad, buscarse un nuevo horizonte. Más o menos a la edad de los 25 años, 25, 26 años, sube Maimónides con su papá y su hermano David, un hermano que era muy íntimo, muy amigo del Rambam, y con su papá al barco desde la ciudad de Ceuta, en el norte de Marruecos, con un barco hasta el puerto de Acco. Acco queda en Israel, ¿no? En la tierra de Israel. En una de sus cartas escribe Maimónides que en ese viaje estaba por hundirse el barco. Las olas iban y venían y estaban por terminar hundiendo el barco, lo cual decide Maimónides, así escribe en su carta, que tomó la decisión de que esos 2 días van a ser días de ayuno para él y sus próximas generaciones por ese momento que le tocó pasar en ese lugar. Que si Hashem lo salvaba iba a hacer esos días de ayuno. Así fue que llega a la ciudad de Acco en Israel y se encuentra con una kehilá muy pequeña, una kehilá judía. Había un rabbi ahí importante que se hizo muy amigo de la familia, pero la comunidad judía en la tierra de Israel era muy pequeña, gente muy pobre, y Maimónides sentía que él tenía mucho potencial. Él sentía que él podía aportar, desarrollarse, poder ampliar y ser mucho mejor y poder enseñarle a muchísima más gente de lo que él logró aprender y su gran sabiduría que Hashem le concedió. Y se dio cuenta que en Yerushalayim no tenía mucho lo que hacer en Acco. Entonces él viajó a Jerusalén. Una de las cartas también cuenta que él viajó a Jerusalén, hizo tefilá cerca del Bet HaMikdash. Después de ahí fue a Meharat HaMachpelah, a la tumba de nuestros patriarcas que queda en la ciudad de Hebrón. Ahí él fue y le rezó a Hashem y le hizo tefilá a Hashem. En ese momento él vio unos Yehudim que vinieron de Egipto, de la ciudad de Alejandría de Egipto. Entonces él empezó a hablar con ellos y ellos le contaron que en verdad en Egipto hay una comunidad judía muy grande, pero no tiene muchos rabinos. Entonces el Rambam se queda pensando y decide, después de hablar y pensarlo, decide ir con su esposa y 2 hijos que le nacieron y su hermano David a vivir a Alejandría de Egipto. Así es que el Rambam va a Alejandría y enseguida la gente lo empieza a conocer como un rab muy grande y empieza él a enseñar, empieza a escribir libros. ¿Sí? Ahí fue donde él terminó sus famosos libros de Mishnah. Y mientras tanto, ¿cómo él vivía? ¿Cuál era la parnasá de Maimónides? Su hermano David se encargaba de buscar la parnasá. Viajaba por barcos, iba hasta India, buscaba piedras preciosas, las traía a Egipto, las vendía. Y así ese hermano David era el que le daba parnasá a su familia. Resulta, como dije en la historia de Maimónides, si uno lee detalle por detalle, le da escalofríos de los sufrimientos que pasaron por la vida de Maimónides y lo que él llegó a pesar de todo lo que él pasó. En ese momento él escucha que en la tierra de Israel, donde quedó su papá, Rabbi Maimón, fallece su papá. Entonces, bueno, él está de duelo por su papá que falleció, pero pasado un tiempo más, fallecen sus 2 hijos. Él tenía una mujer, la cual vino de España con él desde muchos años atrás. Tenía 2 hijos y fallecieron esos 2 hijos ahí en Alejandría de Egipto. Después de 1 mes, 2 meses, la mamá de los niños, la esposa de Maimónides, también fallece. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que le agarró cuando fallecieron sus 2 hijos. Maimónides escribe en sus cartas que él se largaba a llorar por estos sufrimientos que le pasaban, pero no dejaba que esto le haga quitar su alegría. En un momento le escribe en una carta, dice, si no fuese, él utiliza el pasuk que dice así, Lulé Torat Hasha Ashuai, si no fuese por tu Torah, Hashem, que me da alegría, que me da amor, me da conexión a ti, ya me hubiese perdido por tantos sufrimientos que me están pasando en estos momentos. Y entonces Maimónides en ese momento, después de perder a sus hijos y a su mujer, termina perdiendo también a su hermano David. Su hermano David había viajado en un barco hacia India y pasaban los meses y no volvía. Y el Rambam se empezó a preocupar.
y hasta que llegó una carta de gente que estuvo por ahí, que realmente ese barco se murió y no quedó ninguna persona de ahí. Cuenta Maimónides en una carta que cuando falleció ese hermano de él, entonces ahí sí que se quebró. Estuvo más de un año en su cama sin poder salir de su cama, por tanto tristeza, tanto dolor que le causó la muerte de su familia, de sus esposas, sus hijos, su hermano ahora. No solo eso, sino que su hermano también era el que mantenía a Maimónides, el que le daba la parnasá a Maimónides. Y en ese momento él perdió también su sustento, su hermano se había llevado todas las inversiones, todo el dinero que tenían para comprar mercadería, se quedó sin nada y para el colmo él tenía que ahora también darle parnasá, darle de comer a su cuñada, la esposa de este Rabbi David, y a sus hijos, a sus sobrinos, mantenerlos él también. Entonces en ese momento Maimónides no sabía de qué vivir hasta que él decidió dedicarse a la medicina. Él había estudiado ya de joven, le gustaba mucho todo lo que son las ciencias, la medicina, la astronomía, la astrología, la filosofía, la medicina. Entonces él se dedicó a la medicina. Empezó a estudiar, sabía muchos libros y empezó a curar a gente y con eso empezó a recibir parnasá. Él mismo escribe que él a los pobres no les cobraba y a los ricos les cobraba lo que ellos le daban, no estaba buscando dinero, pero su nombre como médico bueno y famoso creció y creció y creció hasta que llegó a los oídos del Saladín, de este gran rey de esa época de Egipto. En esa época en Egipto había, antes que Saladín conquiste Egipto, había en Egipto un reinado, se llamaban Al-Fatima, los que gobernaban ahí. Y después Saladín, que era un ministro de guerra, un general de guerra del imperio de Bagdad, que había un imperio también, él logró conquistar Egipto y se hizo después el rey de Egipto. Saladín es famoso en historia, uno puede leer. Entonces Maimónides llegó al nombre de su sabiduría, de su gran sabiduría, al rey. En ese momento el rey lo llamó y ahí empieza una parte de su vida, la cual se cuentan muchas anécdotas chéveres, chistosas, ¿no? Bonitas, que se relacionan con Maimónides. Acá puse dos, vamos a contar dos de esas historias. Una historia es porque al ser el rey, al ser Maimónides el doctor del rey, habían muchos doctores árabes que estaban por ahí, por la corte, que le tenían muchísimos celos. Y siempre le causaban problemas y buscaban. Entonces, una vez había una discusión entre Maimónides y estos médicos si se podía curar a una persona que nació ciega. Los médicos decían, sí, una persona que nació ciega, nosotros lo curamos también. Maimónides decía, no señor, si la persona nació ciega, es imposible curarlo. Si la persona no nació ciega y después perdió la visión, ahí sí es posible curarlo. Resulta que estos médicos querían demostrarle al rey que ellos tenían razón. Buscaron una persona, no que nació ciega, porque ellos también sabían que Maimónides tenía razón. Buscaron una persona que no nació ciega, que nació viendo y perdió la visión en el tiempo. Le dijeron, mira, ¿te interesa que te curemos gratis? Por supuesto. ¿Qué tienes que decir? Tú y toda tu familia tienen que decir que tú naciste ciego, que tú no veías nada, que tú toda tu vida no sabes ni lo que es una manzana, nada, olvídate, tú no viste nunca nada. Si tú logras hacer esa actuación delante del rey, te vamos a curar gratis. Buenísimo, no hay problema, quédese tranquilo, eso confía en mí, yo lo voy a hacer. Así fue que él, este joven, con toda su familia, empezaron a creerse que ellos nunca vio, empezaron a contarse el cuento, llegaron delante del rey, le dicen al rey, acá le presentamos una persona que nació ciega de nacimiento, ¿sí? Familias, vecinos, el propio señor, sí, nacimiento, nació ciego. Estos médicos pasaron un tiempo, lo curaron. Cuando llega el día que lo curan, vuelven a donde está el rey y le dicen, mire rey, acá curamos a este señor. Maimónides dijo que no se lo puede curar, fíjense cómo sí se lo puede curar. Entonces Maimónides le dice, ¿tú estás viendo? ¿Estás seguro que estás viendo bien? Yo creo que tú no estás viendo bien. A mí me parece que tú dices que tú ves, pero tú no ves bien. Si tú ves bien, a ver, dime qué color es este pañuelo que tengo acá y este otro que tengo acá. A ver qué color es, tú ves bien, a ver, dime qué color.
Este joven dijo, sí, facilito, rojo, azul, verde, amarillo. Entonces en ese momento Maimónides sonrió y le dijo al rey, señor rey, si este niño nació ciego, ¿cómo puede ser que él sepa cuáles son los colores? No puede ser que sepa cuáles son los colores, porque los colores es algo que una persona tiene que conocerlos y después puede decir cuáles son. Si nació ciego, él no sabe lo que es un azul, no sabe lo que es un rojo. Entonces ahí el rey se dio cuenta en verdad que estos lo habían engañado y lo mandó a matar a los médicos. Y así hay muchas historias más, no me quiero alargar, voy a contarles una breve historia también bonita. Así que en un momento también lo acusaron y le dijeron a Maimónides, te damos una oportunidad para vivir. Te ponemos las dos manos extendidas, cerradas, los dos puños cerrados. En cada uno hay un papel donde en uno dice vida, en otro dice muerte, y tú tienes que elegir uno de los dos. Ahora Maimónides sabía que esta gente era malvada e iban a escribir en los dos papeles muerte. Entonces cuando le dan a elegir y él tiene que elegir una de las dos manos, seguro que le va a tocar muerte. Entonces, ¿qué hizo Maimónides? Les dijo, bueno, abran la mano izquierda que quiero coger el papel a ver qué dice. Abren la mano izquierda, él coge el papel y en vez de abrirlo a ver lo que decía, se lo mete en la boca y se lo traga. En ese momento los señores le dicen, ¿qué has hecho? Y ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que tú has elegido? Entonces Maimónides le dice con tranquilidad, no hay ningún problema, fíjense qué es lo que dice en la otra mano, lo opuesto es lo que yo saqué. Si en la otra mano dice muerte, pues lo opuesto que yo elegí era vida. Entonces yo elegí vida. Y así como estas hay unas cuantas historias más. La verdad me acuerdo que de niño me gustaba contarlas a mis amigos y a otras personas. Bueno, volviendo ya a la historia como tal de Maimónides, no creamos nosotros que estando ya en el Palacio del Rey, ahí sí llegó la buena época de Maimónides. Tampoco llegó la buena época. Y Maimónides cuenta que cada vez que él iba desde su casa hasta el palacio, había gente en la calle tirada pidiéndole por favor que lo ayude a curarse de sus enfermedades. Y Maimónides no quería ¿cómo vas a dejar a un enfermo ahí botado? Y los tenía que atender y hablarles y decirles, bueno, voy al palacio y cuando vuelvo, ahí de vuelta los vuelvo a atender, etc. Cuando volvía llegaba agotadísimo. Él escribe en una carta esta expresión, dice, no me dejaron ni una hora en el día ni una hora en la noche. Y para colmo, él fue nombrado el líder de la comunidad judía de Egipto. Entonces tenía hasta la cabeza, estaba lleno de trabajo por un lado, por el otro, con cosas de la comunidad judía, con sus libros, con el rey, con los enfermos, con los enemigos que lo querían acechar de adentro. Y así estaba Maimónides, e igual Maimónides logró lo que nadie logró por años, por muchos años. La verdad tengo un poco más, pero veo que la hora ya se está haciendo tarde, no quiero alargarme. Quiero terminar nada más con otra historia. Una más, pero no sé cuándo acá abajo ya hay mucha gente, tengo miedo que... Vamos a hacer así, yo termino el shiur, el que se quiera escuchar otra historia, con mucho gusto la termino contando después del shiur. Sí, ya me falta poco para terminarlo, solamente para llevarnos una idea de lo que es Maimónides. Hay voy a nombrar cosas que él escribió, ustedes tienen que saber también algo que no nombré todavía. Él escribió libros muy revolucionarios, increíblemente revolucionarios, pero que sepan que sus libros no fueron bien recibidos en muchas comunidades judías. Hubo muchos rabinos importantes de comunidades que vieron en lo que él escribía como cosas que o que no lo entendieron bien o que tenían miedo que estaba diciendo cosas nuevas, que no aceptaron lo que él decía y le salieron en contra y le discutieron y lo quemaron sus libros también. Una locura, por eso digo, la vida de Maimónides fue una vida muy difícil. E igual con todo eso logró cosas maravillosas. Quiero leer nada más unos puntos que él escribió a su alumno. Él tenía un alumno que estaba en un lugar donde había un foco que estaban en contra de él. Y en ese lugar le escribieron así. Maimónides le escribe a su alumno. Le dice, mira,
enseña a las personas a entender lo bueno y lo que es productivo para ellos. Eso es mejor para mí que todo lo que le vas a ganar a ellos en las discusiones. Significa, este alumno le dijo a Maimónides, yo voy a discutir, voy a luchar por usted, maestro. Dijo, no, tranquilo. Si tú logras hacer cosas productivas para ellos, eso es mejor que tú le ganes a ellos. En otro lugar él escribe así, si tú ves a gente enferma, y tú no te enfermes tú también para ser igual a ellos. Él hacía alusión a la gente que le gritaba y hablaba mal. Entonces este alumno quería también salir en contra y gritarles y pelearse. Si tú ves gente enferma, le dice Maimónides, no te enfermes tú también para ser igual a ellos, sino cúralos para que ellos sean igual a ti. ¿Sí? Estas son dos frases bonitas que me gustó, que encontré por ahí. Cuando falleció Maimónides, se escribió sobre su tumba, desde Moshe hasta Moshe no hubo como Moshe. Haciendo alusión que desde Moshe Rabbenu, Moisés, hasta Moshe, hasta él, hasta Maimónides, no hubo uno como Moshe. Significa lo que él logró transformar en el pueblo de Israel, lo que él logró dejar el legado, su nombre, su orgullo de ser Yehudí. Las cartas que él les escribió a las comunidades que necesitaban un aliento en contra de las opresiones que les hacían sus enemigos son hermosas e increíbles. Lo que más se ve ahí es el orgullo que él tenía por el pueblo de que él pertenece. Y también vemos en el legado de él que uno pudiese, siempre tuvo momentos en su vida en el cual él podía haber dicho, ya levanto las manos, ya está, ya no puedo más, se acabó, no queda nada de mí. Y al final Maimónides, con todo lo que pasó en su vida, fue uno de los grandes líderes que quedaron hasta hoy en día nombrados y renombrados y estudiados por miles y miles de gente en todo el mundo. Eso nos demuestra la fuerza de la voluntad. Cuando una persona tiene una voluntad buena, una voluntad pura, aunque sea que se le paren en el camino todos los enemigos, se le paren todos en contra de él, él puede lograr cosas increíbles. Esto es el legado que nos deja Maimónides, que aprendemos de él, que estudiamos de sus libros también, que aprendemos de su Torá, que él sea un Melitz Yosher para todos nosotros del cielo, y Be'ezrat Hashem que pronto veamos al Mashiach Tzidkenu B'Mehera B'Yameinu Amén. A pedido de Harry, el que se quiere quedar escuchando dos historias más de Maimónides, con mucho gusto. El shiur terminó. El que quiere saludar, voy a abrir un minuto acá para saludarnos. Un segundito. En Israel. Muy bien. Él cuando falleció dijo, Al-na tikbereni bemisraim. ¿Sí? Como dijo Yosef a Jacob le dijo a sus hijos que no lo entierren en Egipto. Se cuentan que él pidió que lo entierren en Eretz Israel. Y así su hijo, Rabbi Abraham se llamaba, él fue el que siguió la historia y él fue fue el siguiente líder de los Yehudim en Egipto. Y así toda la familia de Maimónides fue una familia muy importante después en Egipto. Me faltó decir eso para demostrar el legado que dejó Maimónides, no solo en sus libros, sino también en su familia, cómo fue una familia muy importante y se desarrolló en el futuro. Sí, él está enterrado en Tiberia, cerca de donde está Rabbi Yohanan ben Zakkai y donde está el Shelah Kadosh, que es otro rol también. Bueno, parece que la gente quiere escuchar la historia. Entonces vamos a contar la historia en breve. Él murió en Egipto. Sí, él murió en Egipto y fue llevado a Eretz Israel. Porque en Eretz Israel no había una comunidad grande, eran muy poquitos los judíos que había y él se sentía que él no tenía ahí dónde dar. Entonces él, cuando encontró esta comunidad, que él es Eretz Israel, por supuesto, sí, en esa época, hasta hace 150 años atrás, en Eretz Israel había muy poquitos judíos, casi que no había comunidades Yehudim en Eretz Israel. Esto que vemos nosotros ahora es una locura, es una belleza, es una profecía, la cual vemos que el país más grande, que más Yehudim hay en el mundo es Eretz Israel hoy en día, es algo increíble, es algo que por 2000 años nos soñaron algo así, que en tan poco tiempo pueda crecer tanto y pueda hacerse una comunidad tan importante.
Baruch Hashem. Bueno, no fue Dodi, ese fue Joe, Harry fue Joe, no fue Dodi. Bueno. Perdón, sí, es verdad, tiene razón. Bueno, escuchen estas dos historias, son historias así, como les digo, son bonitas para contar también a la familia. A veces, primera historia es la siguiente. Llegó en esa época un rumor, gracias a los que me están saludando por el chat. Gracias, Simón, por el Facebook. Entonces, llegó un rumor a la corte de Saladino, que era el rey de este rey que hablamos, que una persona que tomaba un veneno fuerte podía curarse. ¿Cómo? Tomando un veneno más fuerte todavía. Yo creo que eso es como funcionan las vacunas hoy en día, ¿no? Que a uno le inyectan como entre comillas, una pequeña enfermedad para poder de ahí desarrollar unas defensas. Entonces, por alguna razón, cuando una persona tomaba un remedio, un veneno fuerte, podía curarse tomando un veneno más fuerte todavía. Resulta que el rey llamó a Maimónides y también llamó a el otro médico que había ahí, los llamó a los dos y les pidió, por favor, miren, lo que el rey está más expuesto es que alguien lo envenene. Entonces, háganme el veneno más fuerte que ustedes conocen, para que si uno me debe de beber un veneno, tenga el antídoto, tenga este remedio que me pueda beber y curarme. Bueno, entonces en ese momento empezaron a discutir entre Maimónides y este médico cuál es la fórmula para el veneno más fuerte que existe. Discutiendo para arriba, para abajo, esto, lo otro. En ese momento el médico Goy salta y le dice al rey, ¿usted sabe, rey, por qué Maimónides le está diciendo una fórmula que no es? Porque él está haciendo un complot para matarlo a usted una vez. Y no quiere que tenga el remedio. Si ya le da el remedio, ya está, se va a curar usted. Entonces él no quiere eso, por eso le está dando esa fórmula equivocada. Entonces Maimónides se defiende y dice, señor rey, usted me conoce, nunca hice eso. Quizás si es el caso de que este médico está haciendo eso. Yo soy honesto a mi rey y yo no estoy haciendo nada en contra. Entonces en ese momento el rey decide y dice así, por cuanto que hay uno de los dos que me está mintiendo en algo y es algo grave, mañana cada uno de ustedes dos va a venir con el veneno que él dice que es el más fuerte. Maimónides con su veneno y el otro médico con el otro. Primero cada uno toma el veneno del oponente y por último cada uno toma su propio veneno. Entonces vamos a hacer la cuenta. Si Maimónides, por ejemplo, tomó primero el veneno del otro que es más suave y después toma su propio veneno, ¿se va a salvar? En cambio, si el otro, el Goy, que va a tomar primero el veneno del Maimónides, que es más fuerte que el de él, y después va a tomar el de él mismo, se va a morir porque es más liviano. Solamente la fórmula funcionaba si tú tomas el veneno más fuerte después de haber tomado el veneno más débil. Entonces, esto es lo que el rey se ingenió. Muy simple. De esta manera vamos a saber cuál es realmente el veneno más fuerte y el que miente va a morir. Bueno, no hay problema. Maimónides fue tranquilo a su casa. Él estaba tranquilo de que él realmente iba a ganar. Pero él vio que en los ojos de este médico estaba tramando un plan malo. Entonces, en ese momento, ahí está, miren, ahí está mandando Nisim Hurst. ¿Cómo estás, Nisim? Entonces, ahí está mandando la historia por el chat, que después ver de adentro. Entonces, la historia cuenta que es así. ¿Qué pasó? El médico tramó en su cabeza un problema. ¿Qué hizo? Él trajo frente al rey, no un veneno, él trajo frente a él, el rey, una botella con agua y colorante. Algo que no era tóxico, no era venenoso. Y en su casa, antes de ir a esta prueba que iba a hacer frente al rey con el Rambam, bebió un veneno que le iba a hacer iba a tener un efecto tardío. Se fijaba, lo tomaba ahora y iba a hacer efecto recién en unas horas más. Entonces, eso que el Rambam se imaginó que este médico iba a hacer. Repetimos en breve, iba a tomar en su casa un veneno con efecto tardío e iba a traer frente al rey una botella con agua. Entonces, ¿qué pasa? Si Maimónides primero tiene que tomar el veneno del otro, del oponente, va a tomar el veneno del oponente, que es agua, y después va a tomar su propio veneno y se va a morir con su propio veneno.
En cambio, el otro, el Goy, va a tomar primero el veneno de Maimónides. Eso le va a neutralizar el veneno que tomó en su casa. Y después va a tomar agua de su botella. Entonces él va a quedar vivo y Maimónides va a morir. Esa era la cuenta que Maimónides se dio cuenta que este Goy iba a hacer. Ahora, ¿qué hizo Maimónides para salvarse de esto? Hizo algo increíble. ¿Saben lo que hizo? No, él se imaginó, él era una persona inteligente y él pensó, ¿qué puede hacer este señor para él quedarse vivo y yo morirme? Entonces, conociéndolo al Señor y conociendo cómo él lo vio y conociendo su personalidad, se imaginó que esto es lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué hizo Maimónides? Agarró y llevó él también agua con colorante. ¿Qué pasó? El otro médico sí, primero estaba desesperado, venía de su casa con el veneno en la barriga. Le pide a Maimónides que le dé su veneno, toma el veneno, es agua. Después toma agua de él y entonces después de un tiempo el veneno que tomó en la casa le empieza a hacer efecto y se muere. En cambio Maimónides tomó agua del otro, tomó agua de él y dijo, Nefayot. Esta es una historia. Después una segunda historia es la siguiente. Había una vez un médico también, un ministro, que tenía muchos celos a Maimónides en la corte. Entonces, lo que pasó fue que él estaba buscando siempre qué excusa puedo decir, qué excusa puedo hacer para reventarlo a Maimónides, para que el rey se enoje con Maimónides. Entonces él agarró y se le ocurrió una idea así, una idea satánica. ¿Qué hizo? Fue de Maimónides una noche, le toca la puerta a la mitad de la noche. Maimónides, ¿qué pasó? Maimónides no sabía que este ministro le tenía tanto envidia. Maimónides, la verdad, te soy honesto, te voy a contar algo, pero por favor, me da vergüenza decírtelo, yo sé que me vas a entender, lo hago por honor a nuestro rey, también para protegerte a ti por un posible problema. ¿Qué pasa? Cuéntame, tranquilo, cuéntame, acá estoy para escucharte. Mira, cuando tú hablas con el rey, tú no te das cuenta, pero tienes un poco de mal aliento. Y, no sé, a veces hablas muy cerca del rey, y no sé, quizás no es bonito que el rey perciba tu olor, no sé, siento que no es algo tan bonito de parte del rey, para el rey. Entonces Maimónides dijo, la verdad, no sabía, gracias que me avisas, lo voy a tomar en cuenta. ¿Qué se te ocurre que podría hacer yo a veces? Bueno, a veces tardo en comer, no como, entonces, ¿qué puedo hacer para cuidarme? Dice, no, mira, si tú le hablas a Shavuot Benjamín, no sé cuál es Benjamín, pero Shavuot. Entonces le dijo, agarró y empezó a hablar con le dijo a este ministro, a Rambam, dijo, mira, cuando tú quieres hablar con el rey, agarra un papel, ¿sí? De una manera disimulada, y tápate un poquito la boca y habla, ¿sí? Como de una manera así disimulada. Eso es lo mejor que puedes hacer para hablar con el rey. Bueno, así fue que Maimónides le agradeció a este ministro, y este ministro, saliendo de la casa de Maimónides, va a la casa del rey. Toca la puerta desesperado a la mitad de la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tengo que hablar con el rey urgente, urgente, urgente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, tengo que contarle al rey, yo sé qué pasó. Bueno, lo llaman al rey, rey, mire, este señor que hablar con usted. Bueno, que pase. ¿Qué pasa que estás tan así, tan desesperado? Hasta ahora me vienes a visitar, ¿qué pasó? Dice, mire, rey, la verdad no podía aguantarme. Recién acabo de hablar con Maimónides. ¿Usted lo aprecia, Maimónides? Por supuesto que sí. No me vengas a contar cuentos ahora falsos sobre Maimónides, ¿eh? No, rey, tranquilo, esto es algo real que me lo dijo Maimónides, esto no hay cómo refutarlo. ¿Qué pasó? Dice, mire, Maimónides me contó a mí que cuando él habla con usted, él siente que usted, rey, usted tiene mal olor en la boca, tiene mal aliento. Y desde hoy ya no se aguanta más su mal olor del rey y va a ir, cuando habla con usted, se va a poner una servilleta para no sentir el olor de usted. ¿Cómo? ¿De verdad? Mira que si me cuentas otro cuento falso te voy a matar, ¿eh? No, tranquilo, de verdad, usted va a ver mañana que Maimónides va a hablar con una servilleta, usted va a ver. Bueno, así es que al día siguiente el rey manda a llamar a Maimónides
Y efectivamente el rey ve que Maimónides saca una servilleta, un papel, y habla con él de una manera disimulada. Y él no entendía qué estaba pasando. Le dijo a Maimónides, bueno, retírate un momento, tengo que pensar algo y después te voy a llamar. Cuando se va, lo manda a llamar a este ministro, le dice, en verdad tienes razón, yo siempre lo apoyé, siempre creí que siempre hablaba mal de él, pero tú me has demostrado que tiene razón, que es un hipócrita. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él para terminar con él? Dime tú algo, yo no quiero ni que me venga a rogar, a llorar, no quiero nada, quiero desaparecerlo. ¿Cómo hago? Este ministro le dijo, tengo una idea buenísima. Usted mándele a avisar ahora mismo al panadero real, a donde está la cocina del rey, que ahí hay un horno grande, hirviendo así, caliente, que mándele a decir que la primera persona, dígale así, la primera persona que venga al panadero y le pregunte si ya hizo lo que el rey pidió, esas palabras, si ya hizo lo que el rey pidió, lo agarras a esa persona, el panadero lo agarra y lo mete al horno. Y lo quema, ahí lo termina quemando. Entonces usted avísele eso al panadero. Y avísele enseguida a Maimónides, después que le avisó el panadero, que vaya y le pregunte al panadero en nombre del rey si ya hizo lo que el rey pidió. Y ya, ahí nadie directamente va a fallecer, va a morir y se acabó el cuento. Bueno, así es que el rey acepta la idea, le manda a decir al panadero eso, y lo manda a llamar a Maimónides y le dice, mira Maimónides, tengo un encargo muy especial que solamente tú le tienes que preguntar al panadero. Es algo especial, tú por favor sal de acá, vas directo a la cocina, le preguntas eso al panadero y me vienes y me dices qué te dijo. Bueno, así fue que Maimónides va en camino a la cocina real a preguntarle al panadero esa pregunta. En ese momento aparece un yehudí y le dice a Maimónides, mire Raúl, escúcheme, necesito urgente un mohel para mi hijo. Se está haciendo Shekiah, se está haciendo tarde, necesito hacer el Brit Milá a mi hijo, somos para Minyan 9, usted es mohel, usted también es el 10º para Minyan, por favor vénganos, acompáñanos a hacer Brit Milá. Así es que este rey, el Rambam dice, no puedo, yo tengo que hacer una orden del rey, déjame terminar esta orden y voy con mucho gusto. El señor le dice, no, por favor, necesito ya mismo, está haciendo de noche, la gente se va a ir, por favor, venga urgente, ya después va el rey, lo hacemos rapidito. Bueno, así fue que Maimónides fue con esta persona rápido hacia hacer Brit Milá. Mientras tanto, ¿quién estaba cruzándose los dedos? El ministro malvado. Dice, uy, ve el reloj, pasaron 5 minutos, ya lo habrán quemado, uy, seguramente que sí. Después, sí, uy, ya, ahora sí, 10 minutos, 20 minutos. Llega un momento que él dice, ya, seguramente ya lo habrán quemado. Va corriendo a la cocina y le dice al panadero, panadero, ¿qué pasó? ¿Ya has hecho lo que el rey pidió que hagas? ¿Ya está? ¿Ya lo hiciste? En ese momento el panadero lo escucha a este señor y le dice, a ver, ven, acércate un poco al horno, mira lo que hay ahí adentro. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mete la cabeza, agarra el panadero, lo mete al horno a este ministro. Pasan unos minutos y viene todo corriendo, así sudando, Maimónides, sabiendo que tenía esta orden del rey. Llega a la cocina y le dice, panadero, ¿ya has hecho lo que el rey pidió? Le dice, sí, ya he hecho lo que el rey pidió. Dile al rey que ya está bien quemado. ¿Quemado? ¿Quién quemado? El ministro fulano. ¿Cómo, ministro fulano? ¿Por qué lo quemaste? El rey me dijo que el primer ministro que venga y me diga esto, yo lo queme, es lo que yo hice, ahí está quemado, está muerto. Dile al rey que lo quemó. Bueno, Maimónides se acerca al rey y el rey lo ve entrar, Maimónides se sorprende, dice, wow, ¿cómo estás vivo tú? Te tenían que matar a ti. Dice, ¿por qué a mí me tienen que matar? ¿Por qué? ¿Cómo no te avergüenza? Tú tienes una servilleta cuando hablas conmigo, que yo tengo mal aliento. Dice, no, rey, usted tiene mal aliento, yo tengo mal aliento. ¿Cómo tú tienes mal aliento? ¿Quién te dijo a ti? Este ministro. ¿Cómo este ministro? A mí me dijo al revés, me dijo que yo tengo mal aliento. Entonces empezaron a decir, el rey dijo, wow, ahora mismo lo mando a matar. Entonces Maimónides dijo, no se preocupe, ya el Dios de Israel se preocupó de hacer un Brit Milá justo para que vaya a morir él en lugar de mí. Y así, bueno, esta es otra de las, como les dije al principio, otra de las historias, de las leyendas que se cuenta acerca de Maimónides en la corte del rey. Hay otras historias más, pero bueno, en otra oportunidad contaremos. Bueno, Bliner, algún día se las contaré, Harry. Sí, cómo no.
El que. Sí, 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 sí. Sí. Besat Hashem. Besat Hashem se lo mando. Sí, sí, la frase que dije que Maimónides dice, cuando alguien está enfermo no te bajes a su nivel, sino súbelo a tu nivel. Exacto. Usted sabe que hay una frase muy bonita que dice, hay un refrán que dice muy bonito, dice, nunca discutas con un necio, porque te va a llevar a su terreno y te va a ganar por experiencia. ¿Entendió? Besat Hashem. Blineder, Besat Hashem, con mucho gusto, Harry. Con mucho gusto. Besat Hashem. Bueno, dale, todo lo mejor, muchos Shavua Tov, que la pasen bien, que estemos todos felices, gracias, Hazak Bematz a todos, Besat Hashem que siempre, gracias, gracias, ¿qué me está hablando? Mucho gusto, Besat Hashem. Pero dígame, ¿cómo usted permitió que su hermano Harry nos abandone en Bogotá? Imagínense nosotros cómo estamos acá en Bogotá sin Harry. Bueno, si va a Eretz Israel, que pronto nos lleve a todos con el Mashiach a Eretz Israel. Besat Hashem. Besat Hashem. Dale. Besat Hashem, con mucho gusto. Bueno, gracias, gracias. Sí, que sea Refuah Shlema, Besat Hashem, para el que dijimos Moshe Yitzhak Ben Shavua Tov a todos. Besat Hashem, nos vemos la semana que viene a la misma hora por el mismo canal. Besat Hashem. Chao, chao. Dale, todo lo mejor. Saludos a todos, chao.